Hola chicos, bienvenidos al acuario. Mi nombre es María y hoy os invito a relajaros observando a unos animales que nos despiertan muchísima curiosidad, que son las medusas. Os presento a Aurelia aurita. Es la medusa que vive en la sala Mare Magnum del Aquarium Finisterrae. Las medusas pertenecen a la familia de los nidarios, hay más de 10.000 especies y son muy antiguos, ya que aparecieron hace más de 600 millones de años. Viven formando parte del plancton en la columna de agua y en el fondo marino, en todo el agua salada de los océanos, también excepcionalmente en algunas zonas de agua dulce. Y brillan en la oscuridad, ya que algunas de ellas son bioluminiscentes, como pasa en el caso de Aurelia. La observamos un ratito. Bueno, las medusas tienen una vida muy corta, apenas algunas duran unas horas, otras unos meses, y hay un caso que nos llama mucho la atención, que es el caso de la medusa Turritosis nuticula, que es inmortal. ¿Y cuándo podemos ver a estas medusas? Pues las podemos ver en primavera, en verano, en otoño, y a finales del invierno, con los temporales, aparece aquí en el acuario una medusa que se llama Velela velela. Es una medusa que nos llama mucho la atención, también le llaman vela púrpura porque tiene en su parte superior una vela de color azul intenso preciosa. Es una medusa prácticamente inofensiva. Y os voy a explicar un poquito cómo son las medusas. Si os fijáis, tienen simetría radial. ¿Qué quiere decir eso? Que desde un eje parte el resto de su cuerpo en partes iguales. Si lo seccionásemos, nos encontraríamos que es exactamente igual por todas partes. Nos llama mucho la atención esta campana, que se llama umbrella, que dependiendo de la especie puede ser más aplanada, como pasa en el caso de la Aurelia, más abombada o en forma de cubo, como hay algún caso. Y depende del color también de la especie. Aurelia, por ejemplo, tiene un color azulado rosáceo y puede medir más o menos unos 40 centímetros. Hay medusas, fijaros, que alcanzan los 2 metros de diámetro, son verdaderamente muy grandes. Desde esta campana gelatinosa, que creo que ya os dije que se llama umbrella, podemos observar perfectamente, en alguna de ellas, en algún ejemplar que tenemos aquí, que es un poco más grande, podemos observar las gónadas, que es su aparato reproductor, que tienen forma de herradura, fijaros, tienen forma de C. Y si fuesen machos, serían, en este caso, amarillas o blancas. Si fuesen hembras, serían rosas o violetas. Es decir, que en este caso existen ejemplares machos y hembras. La reproducción podría ser sexual. Se expulsarían los gametos al agua, sería una reproducción externa, y se fecundarían. Luego los albergarían en las gónadas hasta que nacen las pequeñas larvas que flotan libremente. Otro tipo de reproducción que existe es la reproducción asexual, que existe algunas medusas que tienen gametos de ambos sexos, con lo cual ella misma se reproduce, expulsa la larva, y esta larva, como decía, nada libremente durante un tiempo hasta que decide fijarse al sustrato. Cuando se fija al sustrato, se convierte en pólipo. ¿Y qué es un pólipo? Pues el pólipo tiene forma de saquito y tiene su boca y sus tentáculos hacia arriba, es decir, al revés que una medusa, que tiene los tentáculos y la boca hacia abajo, y aún encima puede moverse, y un pólipo está fijo al sustrato. Comienza entonces la estrobilación. ¿Y qué es la estrobilación? Pues es cuando el pólipo se segmenta y da lugar a las pequeñas medusas juveniles, que se llaman también éfiras. Y desde las medusas juveniles desarrollan y se convierten en medusas adultas. ¿Qué ocurre con una medusa que es inmortal, que es la Turritosis nuticula? Esta medusa lo que hace es que se revierte, es decir, vuelve, es como si volviese atrás en el tiempo y vuelve a comenzar el ciclo, vuelve a ser pólipo y comienza el ciclo de forma infinita, ya que por eso se considera una medusa inmortal. Os voy a hablar un poquito del sistema nervioso. Gracias a ese sistema nervioso, porque bueno, las medusas no tienen cerebro, lo que hacen es que les permite el equilibrio, les permite poder cazar, incluso conocer algún individuo de su misma especie, les permite nadar, pero para hacer todo eso, ¿qué necesitan? Necesitan ver. Entonces, por el borde
de esa campana que se llama umbrella, podemos observar unas pequeñas células sensoriales que se llaman ocelos. Esos ocelos les permiten captar la luz solar, que la utilizan a modo de brújula durante el día. Durante la noche lo que hacen normalmente es navegar con las corrientes marinas. ¿Y cómo nadan las medusas? Pues normalmente nadan en vertical, depende de la especie. Hay algún caso que es muy curioso, porque nadan de forma giratoria o incluso succionando el agua que les viene de frente. También se pueden impulsar, como el caso que os nombré de la velela, que aprovecha su velita con el oleaje para navegar más rápido. También llama mucho la atención lo que hace Aurelia en el verano. A finales del verano lo que hace es formar enjambres y van en grupo a una ruta determinada. Los científicos creen que es con fines reproductivos. Bueno, os voy a hablar ahora del aparato digestivo. El aparato digestivo lo tiene en su parte interna y tiene forma de tubito y tiene una entrada en la que está la boca. En el otro extremo es ciego, ahí se asimila el alimento. ¿Y qué comen las medusas? Nos podemos preguntar. Bueno, pues aquí en el acuario lo que comen básicamente son crustáceos, pequeños crustáceos de krill, nauplio, mysis. Si estuviesen en libertad, en realidad que es zooplancton, en libertad básicamente se alimentan de lo mismo, pero dependiendo también del tamaño de la medusa, pueden comer pequeños peces, también moluscos e incluso alguna medusa chiquitina. También en ocasiones comen desechos de animales muertos. ¿Y alguien se come las medusas? Pues efectivamente, la medusa Aurelia aurita en China e Indonesia la comen, primero la hierven y después la maceran en aceite de sésamo antes de consumirla. Las observamos un ratito porque realmente son preciosas. Y ahora os voy a hablar de la característica que más nos llama la atención de las medusas, que es unas células urticarias que se llaman nidocitos, que las tienen por todo el cuerpo, pero concentradas sobre todo en, ¿veis esos ramitos que sobresalen? Que son los tentáculos. En este caso también tienen 4 brazos, la medusa Aurelia, y en ellos están concentradas estas células urticantes. Los brazos y los tentáculos están bordeando la boca. En algunos casos estas células pueden ser muy urticantes. Hay medusas poco urticantes y muy urticantes. ¿Y cómo actúan estas células? Bueno, pues actúan como si fuesen microjeringas que inyectan su toxicidad en la víctima, alterando su sangre e incluso paralizando su musculatura. En algunos casos esta picadura es leve, nos puede provocar una urticaria, pero en otros casos puede llegar a ser muy peligrosa para el ser humano. Seguramente conoceréis casos como las cubomedusas, que algunas viven en el Mediterráneo, sobre todo en las algas, en el fondo, y de noche suben a la superficie, y sobre todo estas medusas abundan en las playas australianas. Hay incluso una medusa muy chiquitina, Baruchia barnesi se llama, tiene un nombre así un poco raro, pero es muy peligrosa porque es muy diminuta. Estas medusas, las cubomedusas, que también se llaman así porque su campana tiene forma de cubo, bueno, pues son transparentes, entonces es muy difícil verlas, y en el caso de esta medusa chiquitina, todavía más. Su picadura puede llegar a ser mortal para el hombre, o con unas consecuencias muy graves como provocarnos un derrame cerebral. También seguramente habéis oído hablar en el Mediterráneo de la pelagia, que es una medusa súper bonita porque tiene unos colores muy intensos de color púrpura, que también le llaman medusa clavel. También habréis oído hablar de la Physalia physalis, que es más conocida como la carabela portuguesa. Esa medusa, que no es propiamente una medusa, sino que es un conjunto de organismos que forman una colonia con distintas funciones, es decir, tienen funciones de protección, de alimentación, y
y de reproducción. Por sí mismas, es decir, individualmente no podrían vivir. Esta medusa resulta verdaderamente muy peligrosa. Tiene unos tentáculos que pueden llegar a alcanzar los 50 metros y con su vela, eso sí que llama mucho la atención, cuando quiere evitar el oleaje, baja al fondo marino, deshincha su flotador y baja al fondo marino para evitarlo. Bueno, ¿qué provoca esta medusa, la carabela portuguesa? Bueno, pues su picadura es tan dolorosa que nos provoca que entremos en shock y que nos podamos ahogar. Sobre todo puede ocurrir en niños que tienen menor masa corporal. Bueno, las observamos un ratito porque realmente merece la pena. Quiero comentaros que cuando veáis una medusa en la playa o los restos de una medusa, nunca debéis de tocarla, porque no sabéis a qué medusa pertenece, no sabéis si os puede picar mucho. Entonces, por prevención, aunque nos llame mucho la atención, no debemos de tocarla, porque sus células urticantes pueden estar activas durante horas. ¿Qué hacemos si nos pica una medusa? ¿Cómo debemos de actuar? Bueno, pues normalmente no conocemos la especie de medusa, con lo cual nunca debemos de echar agua dulce sobre la picadura. Después tampoco debemos de echar ni vinagre, ni alcohol, ni amoníaco. ¿Qué debemos de hacer? Seguir el protocolo general, que nos dice que echemos en la picadura agua salada. No debemos de presionar la picadura ni con vendajes que nos aprieten, retirar con guantes y con pinzas restos que haya de la medusa y debemos de aplicar hielo repetidas veces según sea necesario. Si conociésemos la medusa, por ejemplo, en el caso de la Physalia, se aplicaría vinagre y en vez de hielo aplicaríamos calor local o bien agua caliente. Si el dolor persistiese, sí que requeriríamos atención médica, eso ya por supuesto. Bueno, pues espero que con estos consejos que os haya gustado. Ya me despido y espero veros muy pronto por el acuario. Chao.